Para hacer una epicrisis vamos a elegir cualquiera de las dos opciones de internación, ya sea desde el mapa de camas, a donde vamos a ir a internación, registros, pasamos este filtro, en nuevo, y en tipo de registro vamos a elegir epicrisis, o bien desde internación punto de inicio, donde escribimos el documento o el nombre de nuestro paciente, lo seleccionamos y en nuevo registro elegimos epicrisis. Al igual que la evaluación inicial, la epicrisis tiene un formato con varios casilleros a completar, que ahora vamos a ir viendo uno por uno. La epicrisis es un resumen de la internación del paciente, donde debemos expresar cuál fue el motivo de ingreso, cómo evolucionó durante la internación, qué exámenes complementarios se fueron haciendo y a qué conclusiones arribamos en base a todo esto. A diferencia de cómo redactamos el ingreso, en la epicrisis vamos a escribir un relato más cerrado, es decir, con un cuadro ya interpretado. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia digestiva, que en el ingreso vamos a poner que el paciente consultó porque presentaba, por ejemplo, deposiciones oscuras y malolientes asociado a vómitos con sangre de 3 días de evolución, en la epicrisis vamos a escribir que el paciente ingresó por una hemorragia digestiva alta, con o sin descompensación hemodinámica, de causa X, que se evidenció en la endoscopía, por ejemplo, por lo que se realizó X tratamiento. Y además de desarrollar el motivo de ingreso a la internación, debemos dejar constancia de las intercurrencias importantes. En todos estos casos, ya sea en la causa de ingreso o en las intercurrencias, el esquema es que el paciente ingresó o intercurrió con X diagnóstico, que se asume secundario a X causa, se realizan tales complementarios y tal tratamiento. Todo eso lo escribimos en el recuadro de resumen de internación. Luego, en tratamiento recibido durante la internación, vamos a dejar constancia de los tratamientos más relevantes. Generalmente no hace falta que especifiquemos el plan de hidratación que recibió o la heparinoprofilaxis y esos tratamientos que los damos generalmente en la mayoría de los pacientes. Para esto podemos directamente escribirlo en este recuadro o usar los términos SNOMED. Por ejemplo, si el paciente recibió tratamiento con vancomicina, en el buscador básico, en la parte de insumos, vamos a tener varias opciones. 125 miligramos oral, inyectable. Esto cada uno va a ir viendo cómo le resulta más práctico, si buscar los términos o directamente ir redactando acá el plan de indicaciones. Y generalmente detallamos también si es un tratamiento antibiótico, con corticoides, una quimioterapia, durante cuántos días recibió este tratamiento. En resumen de laboratorios, pasa lo mismo, podemos copiar los resultados de los laboratorios o, por ejemplo, podemos adjuntarlo como un PDF. Para eso, abrimos el laboratorio, descargamos el PDF y vamos a poner en los términos adjuntar archivo, en procedimiento, adjuntar archivo clínico, y el archivo lo podemos adjuntar desde la misma PC o desde la aplicación que tiene antes.
Vamos a descargas y queda adjuntado el PDF del laboratorio. Acá incluso le podemos aclarar qué es el documento que estamos adjuntando, que es un informe de laboratorio, y la fecha en que se realizó. Igualmente, al paciente le vamos a dar impreso junto con la epicrisis los laboratorios más relevantes y los informes de los exámenes complementarios que se hayan hecho. En resumen de procedimientos, vamos a dejar constancia de ya sean estudios de imágenes que se hayan hecho o procedimientos que hayamos hecho en la sala, ¿sí? Punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, infusión intratecal de quimioterapia. Y esto, al igual que los anteriores, también podemos redactarlo en este casillero o buscar el término para cada procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, si le tomamos hemocultivos, y especificar en qué fecha fueron, con qué rescates, etc. Luego, en situaciones pendientes, tenemos que dejar claro todo lo que quede pendiente justamente realizar después de la internación, ¿sí? Si el paciente tiene un control posalta y tiene turno con alguno de nosotros, especificar día, fecha, en qué consultorio, con qué médico. Si tiene algún turno para un examen complementario, también dejamos especificado día, hora y si requiere alguna preparación, por ejemplo. Y así todo lo que el paciente deba tener en cuenta para realizar luego del alta. En tratamiento a seguir luego de la internación, vamos a aclarar si tiene que cumplir algún tratamiento antibiótico, o bueno, con cualquiera de los tratamientos que se vaya al alta. Lo mismo con la dieta. Y en pautas de alarma, vamos a aclararle al paciente cuáles son los signos o síntomas que deben llevarlo a consultar a una guardia. Y para que esto sea claro, vamos a evitar términos médicos, ¿sí? Entonces, en lugar de disnea, vamos a dejar anotado que si presenta sensación de falta de aire, temperatura mayor a 38 grados, dolor, por ejemplo, que no sea con el tratamiento que le indicamos al alta, ¿sí? Que todo esto lo lleve a consultar en guardia, ¿sí? Y en diagnóstico al egreso vamos a poner no solo el diagnóstico principal o el motivo que lo llevó a la internación, como por ejemplo, como decíamos antes, hemorragia digestiva alta, sino todos los diagnósticos que se fueron haciendo en la internación. Por ejemplo, anemia severa, hepatitis. Y cada uno de estos especificados lo más posible. Por ejemplo, hemorragia digestiva alta, varicial, con colocación de bandas, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. Idealmente, si bien en los anteriores, como les decía, podemos elegir redactarlo o elegir el término SNOMED, idealmente en diagnósticos al egreso estaría bueno que usemos los términos
para que ya quede un registro en el Andes del paciente de los diagnósticos que se le fueron haciendo. Y como cada registro que hacemos en Andes, guardamos y validamos.